Bien, empezamos. El siguiente subtítulo nos habla acerca de las refinerías en el Perú. El Perú posee o tiene 6 refinerías. Subrayamos ese término, ahí está. Siendo la principal, la conocida o llamada La Pampilla. Esa es la refinería de gran importancia en nuestro país. Y ahí subrayamos ese término también. Ubicada en Lima, en el distrito de Ventanilla. Ubicada en el Callao. Y la otra es Talara. La refinería de Talara, Piura. La refinería de La Pampilla es administrada por el llamado consorcio Repsol. Sociedad anónima. No es nada menos que una empresa española la que está a cargo de este consorcio. Y la segunda es la empresa Petroperú, que está administrada por Talara, ¿no? Es así que justamente al hablar de una refinería es el lugar donde se obtienen los distintos derivados del petróleo. Te estoy hablando justamente de la misma querosene, gasolina, el petróleo diésel, lubricantes, ¿qué más? Fibras sintéticas, etc. Nos dice el proceso por el cual se obtienen los derivados del petróleo es mediante la denominada destilación fraccionada. Siendo el mejor derivado del petróleo la gasolina. La industria dedicada al proceso de los derivados del petróleo se llama la petroquímica. Esa es la industria que se dedica a todo lo que es procesos derivados de petróleo, ya no olvidar, la petroquímica. En el Perú, dice, el oleoducto norperuano permite transportar el petróleo desde la selva, para ser exacto, desde San José de Saramuro, ahí está, Loreto, hacia la costa, bahía de Bayobra, Piura, y tiene una longitud de 856 kilómetros. O sea, toda esa distancia es la que va a recorrer este líquido. ¿Sí? Con lo cual te mencioné que llega hacia el primer puerto marítimo del Callao, obviamente vía marítima, y ahí se distribuyen, ¿no?, hacia las refinerías que para su proceso respectivo. Por otro lado, dice, como las 3 más grandes refinerías se encuentran en la costa, el transporte por vía marítima es de primordial importancia para el normal abastecimiento de crudo y productos refinados. Actualmente la empresa Petroperú subrayamos ese término, Petroperú, no realiza la actividad de explotación en el país, ¿no? Porque mayormente se han dado a las concesionarias extranjeras, obviamente. Cracking del petróleo. Cracking significa
ruptura de un hidrocarburo de alto peso molecular en compuestos más livianos. Y aquí te da un ejemplo, ¿no? Te menciona aquí la ecuación. Ahí está. Ahí está la ecuación. Y nos dice, se realiza a cabo, dice el cracking de petróleo, por dos motivos. Uno, para aumentar la producción de la gasolina. Ese es el primer motivo. Y el segundo es para obtener alquenos, ya que el petróleo, dentro de su composición, no contiene alquenos. Ahora, si te preguntas, ¿qué contiene? Ah, contiene sustancias llamadas parafinas, o también llamado alcanos, sustancias parafínicas o simplemente hidrocarburos de alcanos. Como dice aquí la sección, ya que estos no están presentes en el petróleo. Y a ese proceso de obtener alquenos se le llama pirrólisis. Subrayamos el término pirrólisis. Ahí está. Subtítulo también mencionan octanaje de la gasolina, el octanaje. La gasolina es el componente más importante del petróleo crudo. Resaltamos otra vez este derivado del petróleo, la gasolina. Su mezcla consiste principalmente en hidrocarburos, subrayamos el término, de 5 a 12 átomos de carbonos. Su calidad dice está supeditada, o sea, está dependiente al número de octano o índice de octano, ¿no? Por eso la pregunta sería, ¿cómo se mide la calidad de una gasolina? Con el número de octano o índice de octano, al cual comúnmente también se le llama, se le conoce como el octanaje, el cual mide, dice, el comportamiento detonante o antidetonante dentro de un motor interno, mejor dicho, entre el motor de un auto, de un automóvil, de un móvil. Se dice que es detonante cuando ocurre una combustión rápida, ocasionando un exceso de ignición, repercutiendo en la pérdida de potencia o de daños al motor. Sucede lo contrario con el comportamiento antidetonante, ¿no? De repente no has entendido el término, pero te explico de forma bastante práctica. Si imaginariamente tienes tu 4x4 y sabes que utiliza gasolina de 97 octanos, si tú le agregas una gasolina de 84 octanos, pregunta, ¿el motor de ese auto rendirá bien o no? ¿Tú qué opinas? ¿Sí o no? No. No, pues obviamente. ¿Por qué? Ahora te preguntas ¿por qué? Ya, te explico. Es que a ese motor que utiliza gasolina de 97 octanos, le bajamos a 84 octanos, todos los componentes internos, bujía, válvulas internas, ¿no? Que tiene este motor, se desgastan demasiado rápido. Por lo tanto, la potencia, la velocidad con que ese auto debe circular normalmente va a disminuir de manera así, se puede decir, abrupta, brusca en otras palabras, ¿no? Y eso malogra la durabilidad del motor de ese auto, o sea, se devalúa prácticamente. Entonces, por tal motivo, se tiene que buscar una gasolina adecuada para cada distinto y tipo de marca de auto. Por eso se hace la medida mediante el índice de octano.
Eso todo lo que te explica, te lo estoy mencionando de manera práctica. Ahora, nos mencionan, ¿cuándo se da un octanaje al 100%? Significa que un octanaje óptimo, preciso, como se diría, ¿no? Para eso se utiliza un hidrocarburo llamado 2,2,4-trimetilpentano, que es la mayoría que tienen los autos con el cual se movilizan. Ese es el conocido isooctano. Ahora, ¿qué repercusión tiene dentro del motor? Excelente, es óptimo. Por eso mayormente y con el tiempo se va a dar que los automóviles de ciertos años ya prácticamente, quieran o no, deben dejar de circular, ¿no? Uno más que todo por contaminación del medio ambiente, porque son autos que no, no producen ningún tipo ¿cómo se puede decir?, de dejar de contaminar, ¿no? Al contrario, son factores contaminantes. ¿Y qué están los agentes antidetonantes? ¿Qué significa agentes antidetonantes? Nos mencionan que las gasolinas que se obtienen directamente de la destilación primaria del petróleo tienen un índice de octano alrededor de 50, o sea que está mencionando de 45 a 65 octanos, lo cual no es apto para el uso como combustible, ¿no? Ponemos ahí, no es apto para el uso como combustible. Es por ello que en la refinería se procede a mejorar su calidad por craqueo catalítico. Eso es lo que hoy en día se usa actualmente. Adicionando ciertos compuestos llamados agentes antidetonantes. Entre ellos están el tetraetilo de plomo y el metilbutiléter. En otras palabras, se dice el MTBE, metilterbutil-éter, que esto más se utiliza en las gasolinas de tipo ecológicas. Aquí tienes la fórmula y su nombre técnico, MTB. Y justamente aparece como subtítulo la gasolina ecológica. Presenta como aditivo antidetonante al metilterbutil-éter, lo que te había comentado. Principalmente, esta gasolina es menos contaminante ya que su combustión no produce, vamos a poner, no produce plomo. Se le denomina técnicamente gasolina de tipo SP, el cual significa sin plomo. Actualmente las gasolinas de tipo SP que tenemos en el país o que se ven acá en nuestro país Perú son las gasolinas de 90, 95 y 97 octanos. El orden de índice de octano entre los hidrocarburos de igual número de átomos de carbono. En otra palabra, ¿qué te quiere decir? ¿Cuál de todos estos hidrocarburos tiene el mejor octanaje? Los aromáticos. Luego siguen los compuestos alquenos, los cicloalcanos, los ramificados y por último los lineales. Los lineales son no tan aptos como combustibles, ¿no? Los mejores son los aromáticos, que mayormente se usan. Ahora, veamos lo que viene a ser el craqueo catalítico. Los procedimientos catalíticos son los más difundidos en la obtención de combustibles, ¿sí? Los catalizadores, así se llaman, han permitido disminuir la presión y la temperatura. Con ello se mejora el rendimiento para la obtención de la gasolina, aumentando su calidad como carburante.
Los primeros catalizadores fueron arcillas naturales. Arcillas naturales. Que en otras palabras son los silicatos de aluminio amorfos. En la actualidad se utilizan las llamadas zeolitas, que es nada menos que silicatos de aluminio cristalizados, los cuales son más activas y selectivas. Permiten aumentar la producción de gasolina tanto en cantidad como en calidad, así como lo escuchas. Esas provienen de las zeolitas. Y ahí tienes la ecuación que permite justamente obtener un buen octanaje, un buen rendimiento en la combustión de un motor interno del automóvil. Y por último tenemos la reformación catalítica, que es una consecuencia del cracking catalítico. En la industria del petróleo, el reforming o reformado catalítico se usa ¿para qué? Para aumentar el poder antidetonante de la gasolina. Y para obtener hidrocarburos aromáticos, que son, dice, muy valiosos o de gran importancia en la industria de la petroquímica. Bien, con todos esos detalles, chicos, que acabo de mencionar, ¿no? Bastante práctico aquí las expresiones. Ahora vamos a mencionar justamente los problemas dirigidos para ustedes. Bien, a ver, primera pregunta, veamos. Con respecto al petróleo, indique las proposiciones incorrectas. 1. Su origen más probable es el orgánico sedimentario acerca del petróleo. ¿Verdadero o falso? Dime, la primera. Otra vez. Cuando te digan el origen del petróleo es probable, el origen orgánico llamado sedimentario, ¿es verdadero o es falso? Habla, ¿qué será? ¿Verdadero? Verdad, pues. Cuando dicen orgánico sedimentario, ¿qué cosa te quiero decir? Que hace millones de años, durante las etapas geológicas, por acción de sustancias anaeróbicas a presiones y temperaturas altas, la descomposición de restos fósiles, tanto de animales como de vegetales, se dio para hoy en día encontrar lo que se llama o se conoce petróleo. Y eso lo indica verdadero. Por su composición puede ser denominado nafténico. ¿Verdadero o falso? ¿Cuántos tipos de petróleo te mencioné? Si es apuntado. A ver, mencióname, a ver. Fueron 6, profe. Es verdadero. La respuesta es clara, obviamente que es verdadero. ¿Pero por qué es nafténico? Porque la composición del petróleo puede ser de 3 formas. Te dije, apúntalo. Parafínicos, aromáticos y nafténicos. Y eso sucede como expresión verdadera. 3. Se encuentra junto al gas natural. ¿Es verdadero o falso esta tercera proposición? Te había comentado, donde hay petróleo, junto a ello, ¿qué cosa existe? Me supongo que has apuntado esos detalles para que contestes. Donde existe petróleo, ¿qué cosa a la vez existe?
Gas natural. Gas natural. Y es verdadero. 4. Su valor depende de dónde se la extrae. ¿Es verdad o falsedad eso? Su valor depende, dice, de dónde se la extrae. ¿Es verdadero o falso? El valor económico del petróleo depende de tantas impurezas que tenga el petróleo, no el lugar donde se le encontró. Y eso lo hace falso. Indique las proposiciones incorrectas. Solamente ¿cuál será? Incorrectas, la 4. Y eso sería la alternativa de respuesta. Ahí lo subrayamos ya. Ahí está. Esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces vamos a poner ahí. Solo 4. Ya está. 2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones no corresponden al petróleo? A ver, atención chicos, a ver. Es la principal fuente de energía a nivel mundial. ¿Verdadero o falso? También te había comentado que todos los productos que usamos diariamente o cotidianamente depende de qué. ¿No es de petróleo? Las fibras sintéticas. Los plásticos. La vestimenta que usamos. Las medicinas. Todo eso está hecha a base de petróleo. ¿Es la principal fuente de energía a nivel mundial? Sí. ¿Quién la sigue? El gas natural. Apunta esos detalles, ¿ah? Entonces la primera, concuerda, sí, es verdad. ¿Su refinación está orientada solo a la producción de combustibles? Falso. ¿Por qué? Porque no solamente combustibles, sino también a qué? A productos industriales, como te dije. Más que todo la producción de plásticos. Porque el plástico es una sustancia bastante versátil. La destilación fraccionada, el cual se obtienen los derivados del petróleo, ¿es un proceso químico? No. Es un proceso netamente físico, pero no químico. Entonces, ¿cuándo corresponde a la pregunta 2? Ponemos estas dos secuencias. Entonces ahí ponemos cuáles son las dos proposiciones, la 2 y la 3. Respecto a las fracciones del petróleo, señale la secuencia correcta de verdad y falsedad. ¿El gasoil y la gasolina son los mismos? La gasolina es un combustible ligero, o sea, liviano, mientras el gasoil es una sustancia pesada. Obviamente que su temperatura está a mayor grados, no son los mismos. Por lo tanto, no tienen las mismas fracciones derivadas. Falsedad. ¿El queroseno es una mezcla? Te preguntan, ¿el queroseno es una mezcla? ¿Qué dices? Sí. Mezcla. El queroseno, como todo hidrocarburo, es una mezcla. Eso lo hace verdad. El GLP, gas licuado de petróleo, significa GLP. Apunta también ese dato. GLP significa gas licuado de petróleo. Es el corte de fracción más barato. ¿Verdad o falsedad? Eso es falso.
¿Por qué? Te explico el por qué. Porque el GLP es un combustible, vamos a decir en términos económicos, no tan barato. Caro, se puede decir que es caro. ¿Por qué? Porque mientras los derivados sean más livianos, más costo tienen. Y el GLP es uno de ellos. En cambio, los que tienen costo más bajo, ¿cuáles son? Los que son destilaciones pesadas. Por lo tanto, ahí la presión es falsedad. Sobre la gasolina. Sobre la gasolina. ¿Qué nos mencionan? A ver, ¿qué no es correcto afirmar? Luego de la destilación, no es posible elevar su calidad. No es posible. Eso es falso. Sí es posible. Para eso se utilizan agentes antidetonantes. Como te lo dije, el metilterbutil-éter, el llamado MTB. Sí es posible aumentar la calidad y la cantidad de la gasolina. Pero aquí la proporción es falso. La gasolina comercial es usada como materia prima en la obtención de otros productos. No. La gasolina es un derivado. Lo que sí se obtiene de otros productos es el petróleo, pero no la gasolina. Por lo tanto, eso es falso. ¿Es insoluble en solventes polares? La gasolina es un producto apolar. No se puede mezclar con aguas. Por eso que te dice, ¿es insoluble en solventes polares? Sí. Eso es verdad. Entonces, lo que no se puede afirmar es la 1 y la 2. Bien, la proposición número 5, veamos aquí a continuación. Ordene los siguientes hidrocarburos de mayor a menor aporte en la calidad antidetonante de la gasolina. Tenemos ahí 3 casos. Una sustancia ramificada, una lineal y una cíclica. ¿Sí? Una cíclica. Pregunta, ¿cuál de los 3 tendrá mayor poder de antidetonante? Quiere decir mayor octanaje. Veamos aquí ese cuadrito. Hay que grabarse de memoria todo esto. Aquí. Ahí está. En primer lugar lo llevan los aromáticos. En segundo lugar, los alquenos. En tercer lugar, los cicloalcanos. Luego los ramificados y por último los lineales. Entonces, para tal efecto, en la figurita, este es un ramificado, ¿no? ¿Me dicen de qué? Ah, de mayor a menor. Entonces ponemos ahí 3. ¿Seguido de quién? Ahora de un ramificado, que es la 1. ¿Y quién termina en este caso? El lineal, la 2. Entonces, eso es el orden. Primero 3, mayor octanaje. Octanaje intermedio, los ramificados, la 1. Y de bajo rendimiento, bajo octanaje, la 2, los lineales. Pregunta 6. Pregunta 6. Relacione cada secuencia de la fracción con los hidrocarburos correspondientes. ¿Ya? A ver. El GLP es una sustancia de fracción liviana. Y eso le va a corresponder al término 1B. Luego le sigue el otro combustible que es el 2A, el querosene. Y finalmente el pesadito, ¿no? El petróleo diésel. La C. Respecto a los tipos de petróleo.
¿Cuál o cuáles de las siguientes proposiciones son correctas? Un crudo nafténico contiene una proporción considerable de cicloalcanos. Cuando dice de naturaleza nafténica, quiere decir que es de sustancias cerradas, como el caso de los cicloalcanos. Eso es correcto. Un crudo liviano es de mayor calidad que uno pesado, sin considerar sus contaminantes. Te están diciendo crudo liviano. ¿Qué significa? Que va a tener mayor o va a presentar mejor calidad y menor temperatura de fraccionamiento. Mientras que una sustancia pesada, como en el caso de una brea, por ejemplo, que sirve para hacer asfaltado de pistas, es de menor calidad y es contaminante, ¿no? Pero se le usa para los asfaltados de pistas. En cambio, te dicen un crudo liviano de mayor calidad que uno pesado, sin considerar sus contaminantes, por supuesto. Eso lo hace verdadero. Un crudo pesado como el de la selva peruana es pardo claro y poco denso. Poco denso. Falso, es mayor denso todavía, es de mayor densidad. Entonces lo que corresponde aquí sería la 1 y la 2. Alternativa C. El proceso de destilación fraccionada del petróleo. La obtención de los cortes o fracciones del petróleo consiste en la obtención de los cortes o fracciones del petróleo verdadero. Para eso se utilizan los puntos de ebullición. La separación de hidrocarburos en cortes o en fracciones, fundamentada en sus diferentes volatilidades, diferentes sus temperaturas, verdadero. El proceso donde se busca la transformación de hidrocarburos pesados en livianos. Eso es falso. Eso significa el cracking del petróleo. No es proceso de destilación fraccionada. ¿Ya? Entonces, aquí la respuesta es la 1 y la 2. A ver aquí, tiene la clave. ¿Cuál de los siguientes hidrocarburos eleva más la calidad antidetonante de una gasolina? ¿Cuál de ellas será? Isopentano, cicloalcano, 2,2 dimetilectano, enoctano o etilbenceno. ¿Cuál de ellos tiene la mayor elevación de índice de octano? ¿Cuál de ellos es la clave, chicos? ¿Cuál de ellos será, chicos? La C. La C, el 2,2-dimetilectano. Esa es una ramificada. Cuando veas 2,2, 5,4, 1,2, 3,2, son ramificaciones. No tienen altos índices de octanaje. La C no puede ser. La E. La E, muy bien. ¿Por qué la E, profesor? Porque el benceno es una sustancia aromática. Los aromáticos presentan mayor poder de ignición. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Mayor poder ¿de qué? Mayor poder qué? De índice de octano, pues, ¿no? ¿Y eso por qué? Mira, acá está la secuencia.
El orden de índice de octano entre los hidrocarburos de igual número de átomos de carbono, ¿por quién empieza? En primer lugar, los aromáticos. Ahí está, pues. Los aromáticos. Y aquí sería la alternativa E. 10. ¿Qué relación hay entre la capacidad para destilar el petróleo en las siguientes refinerías? ¿Cuál de ellas será? En otras palabras, de esas 4 refinerías, ¿cuál es la principal, chicos? La Pampilla, Segundo lugar, Talara. Talara. Siguiente lugar, Iquitos. Y último lugar, El Milagro. En otras palabras, ¿qué sería? 3, 1, 2, 4. Sería la C. A ver, la 11. Respecto a las técnicas para mejorar la producción y el índice de octano de la gasolina, marque las proposiciones correctas. ¿Cuál de ellas será correcto? A ver. El cracking térmico implica la ruptura heterolítica. Eso es falso, debe ser homolítica. Para que exista una buena producción de gasolina, los procesos deben ser de tipo homolíticos, no heterolíticos. La 1 es falsedad. La 2. La gasolina obtenida por cracking catalítico tiene mayor calidad que la obtenida por cracking térmico verdadero. El objetivo principal del reformado catalítico llamado reforming es aumentar el índice de octano de los hidrocarburos. ¿Verdadero o falso la 3, chicos? Chicos, ¿qué será? ¿Verdadero o falso la 3? Verdadero. Claro que sí, hace rato la joven, ¿no? Los hidrocarburos que se someten al reformado catalítico corresponden al gasoil. El gasoil es un combustible pesado. El reformado catalítico habla para combustibles livianos, no pesados. Por lo tanto, la 4 no corresponde a las técnicas para mejorar la producción y el índice de octano de la gasolina. Entonces, ahí tenemos los dos casos, 1 y 2. Respecto al petróleo, marque la proposición.